Temas de las fiestas del Señor, y ya estamos viendo, ya hemos visto 4 de ellas, las que son consideradas las fiestas de primavera, recordando la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Hace 8 días veíamos. Después de eso venía un lapso, un periodo intermedio, que es el que vamos a estar viendo hoy, para continuar posteriormente con la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y es que cuando nosotros estamos analizando el calendario que fue puesto dentro de la Escritura, tenemos entonces que contabilizar todos los aspectos, todos los detalles para entender de forma correcta lo que sucedería en el tiempo de Cristo. Cuando Cristo viene y los evangelios lo relatan, ellos están mirando el cumplimiento de lo que fue escrito en la antigüedad. Y el Éxodo es la base de todo ese cumplimiento. Así que vamos a Levítico capítulo 23, versículos 1 y 2, cuando vamos a ver este tema, Cristo, el éxodo hacia el reposo de Dios. Dice así Levítico: habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahvé, en las cuales proclamaréis santas convocaciones, estos son mis tiempos señalados. Utilicé esta versión, la versión textual, para señalar sobre todo esa última frase, tiempos señalados. Y déjenme poner la atención para comenzar en esta frase. Tiempos señalados en el hebreo es moed. Ya habíamos visto esta palabra. Moed habla acerca de las convocaciones, las fiestas, las citas que Dios hacía para que llegara entonces el pueblo a reunirse con el Señor. Pero es interesante que esta palabra moed, que es traducida tiempos señalados, aparece también en Génesis 1:14. Mire, en el primer capítulo dice, entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones. Ahí está, moed, los días y los años. Así que escuchen, cuando estamos hablando de las fiestas del Señor, no es algo que se le ocurrió al Señor cuando estaba el pueblo en el desierto. Es algo que había dispuesto desde la eternidad. Esas señales o tiempos señalados, esas estaciones que nosotros reconocemos en nuestro diario vivir, estaban dispuestas para señalar al Cristo, el tiempo del cumplimiento. Así entonces tenemos que entenderlo. Hay algo que nos instruye el hermano David Curtis, de donde he basado algo de este material, que dice, y es muy útil para probar de lo que estamos hablando. Otra palabra que es, por cierto, Génesis 1:14, señales, él se refiere a esto para establecer precisamente el entendido. Dice, la palabra señal proviene del hebreo od, que significa señal o sello. Al examinar las letras hebreas de od, encontramos aleph, que significa líder, Vav, que significa clavo, y Tav, que significa cruz. Allí enseguida, si quieres pasar por favor, puse lo que está diciendo él. Aquí tenemos el picto hebreo, el hebreo más antiguo, y vemos esa cabeza de toro, el clavo y la cruz. Ya en el hebreo moderno está puesto así, pero si nosotros nos damos cuenta, la palabra od, que significa señal, en realidad estaría diciendo, en otros términos, el líder clavado en la cruz. Recordando que el hebreo se lee de derecha a izquierda, líder clavado en la cruz. Desde el mismo Génesis está hablando entonces del plan de Dios. No es extraordinario para nosotros encontrar a Jesús en una cruz, cuando desde el principio se está hablando de esto. Sigue diciendo entonces este hermano: el sol, la luna y las estrellas fueron ante todo una señal del líder clavado en la cruz. Las fiestas señalan al Mesías. Así, el sol, la luna y las estrellas se ubican donde están para la determinación bíblica de las fiestas de Yahvé, que señalan al Mesías, el líder clavado en la cruz. Esto nos demuestra la gran importancia de estas fiestas. Miren, las fiestas no eran importantes en sí mismas, no eran celebraciones al estilo de lo pagano, sino que estaban simbolizando específicamente el tiempo de la cruz en adelante. Así que allí tenemos y estamos descubriendo que desde el inicio mismo de la palabra ya está dispuesto este plan, que a nadie tendría que sorprender porque Dios así lo dispuso.
Ahora, cuando nosotros estamos en medio de las dos fiestas, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño, hay un periodo intermedio de 4 meses. 4 meses que también es calendario. No podemos nosotros hacer caso omiso de eso. Y hablamos del periodo intermedio entre estas fiestas de primavera y las de otoño, que son 4 meses. Ya hemos hablado acerca de la importancia del número 40. Allí está simbolizado con los 4 meses que tenemos intermedios. Y entonces vemos como el Éxodo es la explicación hermenéutica para comprender el cumplimiento profético. Atención, si nosotros dejamos de ver el Éxodo en el Nuevo Testamento, nos perdemos. Y allí está la iglesia perdida. Porque dejó de entender lo que Dios había dispuesto y lo vimos como historia solamente. No, era un calendario. Lo que le está pasando al pueblo en el Éxodo, Levítico y Números es un calendario que iba a ser la respuesta de lo que iba a pasar cuando Cristo llegara a esta tierra, comenzando desde la cruz, terminando hasta la destrucción de Jerusalén. Así que cuando hacemos caso omiso del Éxodo en este calendario de las fiestas, entonces nos confundimos. El Éxodo funciona como un calendario profético. Miren nada más de ejemplo, Juan capítulo 13, el escritor utiliza en su primer pasaje una referencia del Éxodo. Nosotros no lo vemos porque lo leemos en nuestro español, pero en realidad dice: antes de la fiesta de la Pascua, recordando que la fiesta de la Pascua es la fiesta del paso, porque van a pasar de un lado a otro, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar otra vez, allí está Pascua, de este mundo al Padre. Está hablando de 2 Pascuas. Está hablando de la Pascua antigua, del Antiguo Testamento, y la Pascua que ahora va a comenzar a partir de la cruz. Así que los escritores del Nuevo Testamento tienen bien claro lo que nosotros no. Entienden cómo se aplica el Antiguo Testamento ahora estando en Cristo. En esto tenemos que gastar mucho tiempo, en estar estableciendo y entendiendo cómo está definido el Antiguo Testamento. Voy a la frase que voy a estar buscando establecer para explicar este tema. En Cristo es el éxodo hacia la tierra prometida. Es decir, que cuando Cristo llega, ahora nosotros como iglesia se inició un viaje que culminó con la entrada a la presencia de Dios, a la tierra prometida que ahora es espiritual. Y es que los 4 meses intermedios, después de las fiestas de la primavera y antes de las fiestas de otoño, eran de sequía. Esas fiestas de sequía, recordemos, es un pueblo agrícola, es un pueblo que se dedica a la siembra y a la cosecha. Y por supuesto, como hay 4 meses en medio de sequía, ellos no celebran nada hasta esperar la siguiente cosecha. Ahora, aquí es interesante que en esa tierra, que es difícil, en ese periodo de 4 meses, está simbolizado el desierto. ¿Se acuerdan del Éxodo? Después de haber salido de Egipto, comienza un tiempo de sequía, de desierto durante 40 años. Así que allí está, efectivamente, después de la salida de la Pascua hasta Pentecostés, empieza un periodo de sequía, de desierto, de prueba, y entonces no había convocaciones, no había fiestas, hasta que llegara el tiempo de la tierra prometida. Este tiempo, por supuesto, era un tiempo de prueba. Ya hablamos de la importancia del número 40, que está simbolizada también por medio del desierto. Y entonces ahora entendemos, cuando el Señor Jesucristo y Juan el Bautista comienza a predicarle a su pueblo, les dice cosas como esta en Mateo 4:14. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Por qué? Porque van a entrar al periodo del desierto, al periodo de la prueba. El pueblo va a ser probado una vez más, tal como sucedió en el Éxodo. Ahora van a ser probados después de la cruz, para ver si entonces tienen derecho a entrar a la tierra prometida. Ese es el llamado, no solo él. El apóstol Pedro, en su gran mensaje de Pentecostés, en Hechos 2:38, dijo: Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo.
Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Ponga atención en esa frase final. Sálvense de esta generación perversa. Es lo mismo que se le pudo haber dicho a la generación del Éxodo. Esa generación rebelde que se quería regresar a Egipto, que se quejaba de todo, que siempre estaba en contra de Moisés, en contra de Aarón. El llamado ahora de Pedro es: sálganse de esa generación perversa, arrepíntanse de sus pecados. Ya ellos comprenden, ya estamos en el tiempo del último éxodo, el tiempo de salida, desde el año 30 en que es crucificado el Señor Jesucristo, hasta el año 70, cuando es destruida Jerusalén. Y después de esa fecha, tienen que entrar a la nueva era, el nuevo pacto, todo lo que nosotros conocemos como estar delante de la presencia de Dios. Y es que este reflejo también lo vemos a lo largo de la Biblia. Mira, solamente un ejemplo, uno solo: Jonás. Jonás no solamente es importante porque está representando la resurrección de Cristo, sino también por el juicio que lleva contra Nínive. Miren lo que dice en Jonás 3:4. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Se da cuenta? Es en la misma predicación de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo y de Pedro. Arrepiéntanse, porque no dentro de 40 días, dentro de 40 años Jerusalén va a ser destruida. Están atadas todas las ideas, y aquí entonces vemos que está dirigiéndose el rumbo a un cambio, una transformación de situaciones. No tenemos que perder de vista, y por eso tuvimos el tiempo de analizar el número 40. El número 40 también es símbolo del diluvio, ¿se acuerdan? Porque llovió 40 días y 40 noches. ¿Y qué pasó con la tierra? La tierra cambió. La tierra no volvió a ser la misma. La tierra había sido casi destruida por la maldad de los hombres y de las mujeres que vivían, las personas antediluvianas, y fue entonces ahogada, anegada, pero enseguida empezó a crecer. Es un cambio, es una reestructuración este asunto de juicio. Y aquí entendemos algo que es muy importante. Mire, apréndase esto. Si algo se va a acordar de esta predicación, si sea lo único, a lo mejor le va a ser muy útil. Los juicios no son destructivos, sino reestructurativos. Cuando Dios está tratando con nosotros, no quiere destruirnos. Nosotros nos quejamos y decimos: ¡ah, Dios mío, esto me va a acabar! Esto me va a destruir, esto sí no lo voy a soportar. No, en realidad Dios está cambiando las cosas, Dios está reestructurando, y entonces entendemos que Dios permite esos desiertos de prueba en nuestras vidas. Déjenme hacer esta aplicación. Esos desiertos de prueba, por ejemplo, lo vemos reflejado en 1 Corintios 10:13. Y escuchen, vea cómo Pablo se está refiriendo en los términos del Éxodo, porque él está atado al Antiguo Testamento, pero también está haciendo recomendaciones a la gente de enfrente de él. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probado más de lo que podéis. Antes bien, justamente con la prueba proveerá también la salida para que podáis resistir. Aquí estoy haciendo una anotación. En lugar de prueba, están poniendo la mayoría de versiones tentación. ¿Lo he leído? Porque no os ha sobrevivido ninguna tentación que no es humana. Mala traducción, pésima traducción. Porque la tentación sí es destructiva. Porque la tentación tiene la intención de hacernos caer. ¿Y Dios nos tienta? No. Dios prueba. El término correcto de esa palabra peirasmos es prueba. Prueba, probados. Y entonces ya sabemos lo que Dios está haciendo por medio de ese tiempo de desierto. Ese tiempo de prueba es probarnos para mejorarnos, no para destruirnos. Así que el pueblo está siendo probado allí en el desierto porque está habiendo un cambio de era, un cambio de situaciones. Cuando están en medio del desierto, el cambio va a ser entrar a la tierra prometida y disfrutar de esa vida frugal, esa vida llena de bendiciones. Hay un cambio total.
Así entonces el hermano David Curtis vuelve a decir, hablando nuevamente del tema del tiempo intermedio. El primero estableció, está hablando de Dios, el primero estableció un contrato temporal de Dios con el pueblo que él escogió, el antiguo pacto, el pacto mosaico, pero dice, el segundo estableció un contrato permanente, es decir, el nuevo pacto. Lo que está hablando entonces la Escritura es que el antiguo pacto, que fue instituido por Moisés, con Moisés, por medio de las leyes, ahora iba a caducar, iba a pasar, iba a ser dejado de lado e iba a comenzar el nuevo pacto, que ahora es permanente. El otro era temporal, ahora es permanente. Está habiendo entonces un cambio de situaciones. Antes eran ceremonias y sacrificios, ahora todo está cumplido. Ahora no hace falta añadir nada a lo que se estaba estableciendo. Así lo entendieron en el Nuevo Testamento. Mire, Pablo, hablando del Éxodo y hablando de la iglesia de Corinto, miren lo que les dice, a lo mejor no lo había entendido. 1 Corintios 10:11 dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Está hablando del Éxodo. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Se dio cuenta en la última frase? Dice Pablo a los que vivimos en el fin de los tiempos. Es decir, iba a terminar ese tiempo e iba a iniciar otro nuevo. El apóstol Pablo también lo había dicho en 2 Corintios. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Fin de los tiempos. Ahora, ¿se da cuenta cómo estamos mal utilizando ese término? Ahora cuando hay guerras y cuando hay conflictos mundiales decimos, ya estamos en el fin de los días, de los tiempos. No es cierto. Estaba hablando de ese tiempo, del año 30 al año 70. Era el fin de los tiempos porque estaba finalizando el tiempo del antiguo pacto, el pacto de Moisés, y comenzaba en el que estamos hoy. Propiamente podríamos traducirlo según Apocalipsis, estamos en el tiempo de la eternidad. No porque deje de haber tiempo, sino estamos en el tiempo de la eternidad porque estamos en el tiempo del pacto eterno y ese no se acaba. El gran conflicto es que no estamos bien enseñados, estamos malentendiendo la Escritura. Cuando nosotros estamos entonces entendiendo este periodo de tiempo intermedio, empezamos a comprender algunas cosas. Ahora recordemos, solamente un detalle. Hace 8 días estábamos estudiando la fiesta de Pentecostés. ¿Se acuerdan? La primera fiesta de Pentecostés fue frente al monte Sinaí. ¿Y allí qué sucedió? Se le dieron las tablas de la ley a Moisés. Allí se le dio. Allí comenzó el judaísmo, allí comenzó la historia de Israel. Pero hace 8 días veíamos que en el Pentecostés de la iglesia se dio no leyes, sino se dio el Espíritu Santo. Ahora, Él dentro de nosotros, ya entonces otorgado hacia nosotros como una garantía. Sigue entonces por consecuencia, según la cronología de eventos, sigue el camino rumbo a la tierra prometida. Esto es lo que está marcando. Así, por ejemplo, nosotros encontramos Hebreos 12. Hebreos 12, versículos 22 al 23 dice, léalo conmigo en voz alta, por favor. Dice así, en cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Una pregunta de español básico. ¿En qué tiempo están escritas todas estas frases? ¿En presente, pasado o futuro? Es pasado, ¿no? Porque dice, ya han llegado, es pasado. Ya han llegado, dice que ahora han llegado a la congregación, han llegado a Dios mismo, han llegado a los espíritus, los justos. Es pasado, todo el tiempo es pasado. Y nosotros decimos, a ver, espérame, ¿le estás diciendo a la iglesia del primer siglo que ya llegó? ¿Qué pasó?
¿De qué me perdí? Lo estamos malentendiendo porque según la teología tradicional todavía está por cumplirse esto. Dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que tiene la razón, que ya se realizó. Ya entramos, ya estamos. Escuche, por eso nuestros fallecidos están junto a nosotros. No por una mera idealización, no por una mera esperanza, porque estamos ya con ellos. Todavía no lo vemos, pero ya estamos con ellos. Ya estamos juntos eternamente. Ya entramos a ese tiempo. ¿Cuándo entramos? En el año 70. Atención, ese periodo del año 30 hasta el año 70, esos 40 años, fueron el éxodo para que al momento de terminar con la ciudad de Jerusalén, entráramos al tiempo en el que estamos hoy. El tiempo de la iglesia, el tiempo de los primogénitos, el tiempo de la entrada a Sion. A lo mejor ahorita está un poco difícil comprenderlo, pero déjeme extenderlo un poco más. Este problema, este asunto, se ve reflejado sobre todo con el asunto de que Israel no pudo entrar. El mismo escritor de Hebreos, cuando está hablando de los del Antiguo Testamento, de los judíos, dice lo siguiente: así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Allí estaba. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Y entonces Dios dijo: otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo está diciendo en ese momento. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Vea cómo está conjuntando el éxodo antiguo, donde dice: todos esos rebeldes se quedaron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. ¿Cómo lo aplicamos ahora en el Nuevo Testamento? ¿Cómo lo vemos desde el año 30 hasta el año 70? Otra vez igual. El mensaje fue: arrepiéntanse y bautícense. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? No. Crucificaron al Señor, mataron a los profetas, mataron a los apóstoles. ¿Y qué pasó con su ciudad? Fue destruida. No entraron al reposo de Dios. Se repite otra vez lo que había pasado en el éxodo del Antiguo Testamento, se repitió en el éxodo del Nuevo Testamento. Después de la cruz, las cosas cambiaron y tuvo que ser destruida Jerusalén para que entonces entrara la era en la que estamos hoy. La era en donde el pacto ya no se acaba, la era de la eternidad. Así que cuando nosotros estamos mirando esto, tenemos que entender sobre todo el periodo de finalización de una era. Así como en el Éxodo, cuando llegaron hasta la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán, allí se acabó esa era. ¿Regresaron alguna vez al desierto? No, ya estaban por entrar. Cuando nosotros hablamos del tiempo del Éxodo del Nuevo Testamento, después de la cruz de Cristo hasta el año 70, ¿regresaron acaso los cristianos a Jerusalén? Ahorita quieren regresar, ¿se dan cuenta? Qué peligroso se volvió esto. Es que queremos las raíces hebreas, queremos nuestra herencia cultural hebrea. ¿Cuál? Ya se cumplió, ya no existe el templo, ya no existen sacrificios. ¿Qué quieren? Ya no podemos regresar. Ya finalizó. Déjenme presentarles 3 similitudes tipológicas para que veamos cómo se cumple tanto lo del Antiguo Testamento con lo del Nuevo Testamento y cuál es la visión que debemos de tener al respecto. 3 similitudes tipológicas o simbólicas de uno y de otro lado. En primer lugar, en el Éxodo antiguo, se observaron milagros. ¿Se acuerda usted? Se miró la nube sobre ellos. Y dice que ellos estaban protegidos por la nube de tal manera que dice que su pie no se hinchó, su vestido no se envejeció. Estaban milagrosamente caminando en medio del desierto por 40 años. Esa nube se hacía columna de fuego para que en las noches estuvieran cálidos en medio del desierto y tuvieran luz. También allí se dio cuando se partió la piedra, la roca, y salió agua y se dio el maná. ¿Se acuerdan? Ellos fueron sustentados milagrosamente durante 40 años. Pero todo tiene un fin. Todo tiene un final. En Josué, capítulo 5, versículo 12, se lee: el maná dejó de caer en el día
que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. ¿Cuándo se acabó el maná? Al momento cuando cruzaron el río Jordán y comenzaron a comer de la tierra prometida. Ya no regresó. Ya no hubo rocas partidas para que generaran agua, ya no hubo la nube, ya no hubo la columna de fuego, ya no hubo todo eso. Entonces, ¿qué tendría que pasar en el Nuevo Testamento? Porque aquí estamos malentendiendo completamente. Cuando hablamos acerca de cambios de era, quiere decir que no permanecería siempre todo igual. Es decir, el pueblo no permanecería siempre en el desierto. Iban a entrar a la tierra prometida y las cosas ya no serían igual. Déjenme poner un triste ejemplo, pero hoy muchos sufren su cristianismo. Yo veo ahora cuando las redes sociales nos envían las diferentes formas de las iglesias, cómo la gente va en búsqueda de consuelo, de sanación, y llora cuando el predicador está hablando. Todavía están en el desierto. Están sufriendo los pobrecitos. No se han dado cuenta que ya entramos al nuevo pacto. Ya Cristo lo cumplió. Ahora claman: oh Señor, si tan solo nos escucharas. Dios dice: pues aquí estoy junto a ti, estoy dentro de ti. ¿Qué quieres? Definitivamente no estamos entendiendo. Anhelan cosas sin darse cuenta que estamos en la era del nuevo pacto. Hoy estamos en la era eterna de Cristo. Hoy estamos en este tiempo en donde todo está completo en Cristo. Pero ¿sabe qué tenemos? Mentalidad de esclavos. ¿Se acuerda del pueblo de Israel? Allí en el desierto. El pueblo de Israel de pronto decía: cómo extrañamos los peces y los pepinos que nos comíamos allá. Vamos a regresarnos mejor a Egipto. Mentalidad de esclavo. Vamos a nombrar un capitán y vamos a regresarnos porque este Moisés nos trajo aquí al desierto. Mentalidad de esclavo. Y la iglesia, ¿sabe qué tiene? Mentalidad de esclavo. Si Dios me ayudara. Ya tenemos todo. ¿Sabe que tenemos lo más valioso que existe en el universo? Se llama Jesucristo. Y si lo tenemos a Él, tenemos todas las cosas. La gran tragedia de la iglesia es que está perdida en el desierto. No se dio cuenta que teníamos que entrar al reposo de Dios. Y allí están las iglesias con sus patrocinadores, pastores y predicadores. Pues claro, es que eso genera rating, eso genera ganancias económicas, que la gente venga y se pueda sacar el sentimiento y se pueda sentir feliz después de haber brincado un rato. Claro, para el día lunes está exactamente igual. Es un gran negocio y la iglesia está viviendo, está perdida, vagando en el desierto, escuchando cosas que no deberían de escucharse, cuando la victoria de Cristo es para nosotros, es para hoy, es permanente. Estamos en los tiempos después del Éxodo. Aquí surge la pregunta: ¿y entonces cómo lo aplicamos al Nuevo Testamento? ¿Cómo lo aplicamos a la iglesia? Esta es la pregunta. ¿Seguiría todo igual, tal como sucedió en la iglesia primitiva? ¿Se da cuenta que muchos anhelan regresar al tiempo de la iglesia primitiva? Dice: si regresáramos a ese tiempo estaría muy bueno, porque habría persecuciones, porque habría falsos cristos, estaría muy bueno porque se pondría a prueba nuestra fe y podríamos terminar crucificados. ¿Eso es lo que anhelan realmente? No, lo que quieren son los dones espirituales. Lo que quieren es lo novedoso, tal como ese Simón el mago. Denme de ese poder, le dice a Pedro, para que yo también pueda hacerlo. Eso es lo que anhela la iglesia. La verdad es que en el periodo de transición al nuevo pacto, los apóstoles también poseían dones, poseían profecía, poseían poder. La pregunta es: ¿sería para siempre? ¿O terminaría igual como el maná cesó cuando entraron a la tierra prometida? Mire lo que dice el apóstol Pablo, y este pasaje, ¿cómo lo hemos leído y no lo entendemos? Lo vemos como un anhelo por cumplirse cuando ya se cumplió. Efesios 4, versículos 11 al 13, dice así: ahora bien,
Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Anoto eso. Es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Las iglesias, los pastores están enseñando, es que todavía no llegamos. Perdónenme la expresión, por ignorancia, por burros. La iglesia ya está edificada. Se edificó del año 30 al año 70, 40 años. Hoy ya no organizamos iglesias. La iglesia ya está organizada. Organizamos congregaciones. La iglesia ya existe. Por lo tanto, entonces, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, que para ese periodo de Éxodo de 40 años, Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. ¿Y hoy qué quiere ser los líderes? Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Usted preguntará, ¿y entonces usted qué es? Yo no soy pastor. Porque no puedo seguir viendo a la iglesia de Cristo como ovejas tontas. ¿Qué hay que decirles? Por aquí tienes que ir, hermano. Hermano, ya caíste en pecado. Voy por ti. Hermanos, la iglesia está establecida para que seamos maduros y lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. En la profecía de Jeremías y la profecía de Ezequiel decía, y entonces nadie le podrá decir a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Sabe qué tenemos hoy? No tenemos pastores, tenemos al Espíritu Santo en persona y tenemos este bendito libro. ¿Para qué quiere usted un pastor? ¿Para qué quiere usted un apóstol? Estamos completos, tenemos al Espíritu Santo. Si puedo estar solo en una isla, estoy edificado por el Espíritu Santo mismo. Ese tiempo, esos dones, esos milagros solamente sucedieron en ese periodo del año 30 al año 70. Ahora, quisiera yo ver si es cierto que los que dicen que tienen dones de salud se metieran a los hospitales. No existe. Todos sabemos que es un fraude. Dios sana como Él le place y puede utilizar a cualquiera. Porque podríamos pensar, bueno, entonces ya no hay nada de dones de salud. No, sí hay. Pero no utiliza Dios a los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Utiliza a quien quiere. Y utiliza su propio poder. Y utiliza un hospital. Y utiliza lo que quiera. Pero ese periodo ya terminó. Ese periodo terminó porque si la iglesia ya está establecida, terminaron los dones, igual como el maná cesó. Así que dése cuenta, el gran problema de la iglesia es que estamos llenos de ideas que no son bíblicas. ¿Cómo tenía yo que saber qué iba a pasar ahora en esta nueva era? Lo que pasó en la antigua era. Ese es el reflejo. Si eso entonces no me convence, ya será difícil que nosotros entendamos de otra manera. Los dones solo se observaron en el periodo intermedio de 40 años. Segunda de las similitudes tipológicas. Durante ambos periodos, los malvados fueron separados de entre los justos y no se les permitió entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan para qué fueron los 40 años? Cuando llegaron al borde de la tierra prometida, mandaron a 12 espías. 12 espías que dos llegaron con muy buenas noticias, Caleb y Josué, y los demás 10 dijeron, no se puede. Y ahí va el pueblo, vámonos de regreso a Egipto. Y Dios dice, sí, no van a entrar. Y no entró ninguno de ellos, excepto Josué y Caleb, porque ni siquiera Moisés y Aarón no entraron por su rebeldía. Dice, por eso, Hebreos 3:11, así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Esto está basado en el Salmo 95. Y dice más adelante el versículo 17, ¿y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? No entraron. Esa generación perversa, esa generación rebelde se quedó sembrada en el desierto. ¿Qué pasaría en la iglesia?
¿Se acuerdan que decía cosas como sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida? ¿A quién se le dijo? A esa generación que estaba siendo atacada por los mismos judíos, por la mala teología, se les dijo, sé fiel hasta la muerte. Hoy, si está usted en Cristo, ya no necesita ser fiel hasta la muerte. ¿Cómo? No, porque yo necesito ahora la fidelidad de Cristo y Él es fiel siempre. Yo no puedo ser fiel. ¿Usted sí? Yo no. Pero ahora cambiaron las cosas. Porque antes me decían, sé fiel, esfuérzate y sé valiente. Todo lo que sabemos. Y ahora no. Ahora mi garantía no es mi esfuerzo, no es mi fidelidad. Es el esfuerzo, la obra y la fidelidad de Cristo. Por eso es nuestra garantía. Por eso pegamos de brincos y decimos, mira, nada más estamos ricos. Por eso dice el apóstol Pablo, nada nos podrá separar. ¡Qué riqueza es la que tenemos! Aquí es donde entendemos las frases del Señor Jesús. Atención, porque esto también lo estamos malentendiendo. En Mateo capítulo 13, versículo 49, esto dice el Señor Jesús. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos. Ya estamos aprendiendo. Fin de los tiempos y fin del mundo no tiene que ver con el fin de este mundo. Tenía que ver con el fin de ese mundo mosaico, ese mundo del antiguo pacto. Y dice el Señor Jesucristo que cuando me perdí. Cuando llegue el fin del mundo, los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos. ¿Por qué va a ser? ¿Por qué tendría que hacer eso? Porque es nuevamente el Éxodo. 40 años para separar la paja de la cizaña. Perdón, la paja del trigo. 40 años en donde tendría que limpiarse entonces el pueblo de Dios. En Mateo capítulo 24, versículos 40 al 42, cuando está hablando de los tiempos finales, ojo, no de los tiempos finales de hoy, los tiempos finales de ese mundo, el Olam Hased cambiado al Olam Jabá. Los que me han escuchado saben de qué estoy hablando. La antigua era y la nueva era. Dice entonces el Señor, 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben de estar alertas porque no saben qué día vendrá su Señor. La pregunta es, y porque nos llenaron la cabeza con esa idea de que seríamos arrebatados. ¿De qué está hablando? Del Éxodo. Está hablando del Éxodo donde no todos entrarían. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A nosotros, Señor? No. Se lo está diciendo a esa generación de primeros cristianos, del año 30 al año 70. 40 años de Éxodo. ¿Cómo lo sé? Porque así pasó en el Antiguo Testamento. Ese es mi guía. Esa es mi base para comprender lo que ahora estamos viviendo, o lo que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Para el creyente de ese entonces sería un tiempo de bendición, pero para el incrédulo sería un tiempo de juicio y de destrucción. ¿Qué pasó con la ciudad de Jerusalén? ¿Con los orgullosos religiosos? Fueron destruidos como Jerusalén. No pasaron al reposo. No entraron a la nueva era, no tuvieron salvación. La iglesia, sin embargo, se afianzó en Cristo y entraron a la tierra prometida. Dice el Señor, cuando está hablando precisamente de la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13:30, dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y que pongan el trigo en el granero. No está hablando de nosotros, está hablando de esa gente, la primera generación de creyentes, la primera generación que pasó en el Éxodo del año 30 al año 70. Tercera de las similitudes tipológicas para ir cerrando. Al final del primer periodo de 40 años, los israelitas de fe entraron en la tierra prometida terrenal, donde Dios les capacitó para vencer a sus enemigos
físicos. ¿Se acuerda de este pasaje de Deuteronomio 28:7? Esta fue la garantía. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. Esto pasaba realmente. Cuando ellos entraban a la tierra prometida y ellos estaban fieles al Señor, los enemigos salían corriendo. Todos eran destruidos. Hermanos míos, escuchen esto. Si Israel se hubiera mantenido fiel, y no pudo, y no podría jamás, porque el nuevo pacto no genera fe, no genera confianza, genera en realidad culpa, ellos hubieran sido el primer imperio mundial. ¿Qué garantías? Todos tus enemigos huirán. Y eso fue lo que permitió que se establecieran en la tierra de Canaán. Recordando, allí había tribus feroces verdaderamente. No eran personas ahí medianas. Realmente la desventaja era para el pueblo de Israel, porque ellos eran esclavos, porque ellos eran pastores, eran medio agricultores, y los otros eran guerreros. Los hititas, los fereceos, los cananeos, los jebuseos, todos esos feos, eran tribus formadas en el lugar, poderosas. ¿Cómo los venceremos? Eso fue lo que pensaron los 10 espías. No, son más grandes que nosotros, no podremos. Tenían la garantía de que los enemigos serían vencidos. Ahora, al final del periodo de los 40 años, la salvación se completó y el pueblo de Dios entró a su tierra prometida eterna cuando Dios venció a sus enemigos espirituales. ¿Qué pasó entre el año 30 después de Cristo al año 70? Miren lo que dice el apóstol Pablo y se anticipa de manera gloriosa. Romanos 8 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Primer enemigo vencido, dice el apóstol Pablo, el pecado y la muerte. Ya no pueden afectarnos. Si nos estamos dejando afectar es por ignorancia. Es porque no sabemos la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Ahora ya estamos comprendiendo que estamos en una era con todas las posibilidades. Porque más adelante el apóstol Pablo escribió en los versículos 38 al 39, léalo conmigo en voz alta: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy hay ministerios de liberación. ¿Liberación de qué? ¿Me pueden explicar? De demonios. Los demonios tienen más poder que el Hijo de Dios. Perdónenme, eso es estúpido. ¿Cómo estamos creyendo eso? Si claramente la palabra de Dios insiste que nada puede vencer y separarnos del amor de Cristo. Todos los enemigos ya están dispuestos debajo de sus pies. Para los que temen las cosas que se escuchan, que se caen, que se mueven, es que se escucha la caniquita. La caniquita. Pues ha de ser otra cosa, pero créalo que a mí no me toca. Es que vi, es que se escuchó. ¡Ay, Dios! Deje eso para la gente del mundo, los que no tienen esperanza. Nosotros no estamos expuestos a nada de eso. Cristo ya venció. ¿Se da cuenta cómo todo se deforma por un malentendido? Cuando nosotros empezamos a ver el calendario profético de acuerdo a la misma Biblia, no a lo que yo digo, a la misma Biblia, todo tiene sentido. Déjeme concluir entonces. Las fiestas de otoño, las que vamos a ver enseguida, las trompetas, la expiación y los tabernáculos, solo se pudieron celebrar al pasar el tiempo de la transición, cuando terminó el Éxodo. Eso se tuvo entonces que celebrar. Lo que vamos a ver enseguida, después de este tiempo intermedio, será la consolidación de la iglesia. ¿Cómo se consolidó?
por las trompetas, la expiación de los tabernaclos. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Qué tenemos hoy de ventajas? Ni se lo imagina. Durante años la iglesia ha estado en penumbras, siglos en donde desafortunadamente se ha oscurecido el mensaje. No soy yo el que lo está rescatando, yo no soy el revelador, es su Espíritu Santo. La Biblia siempre ha estado allí, pero no la hemos querido utilizar. Preferimos a nuestros autores favoritos, preferimos a los teólogos de abolengo y los escuchamos con gusto. La iglesia está en franca decadencia. Y no hay una doctrina que tenga ventaja, ni el pentecostés, ni el bautista, ni el católico, ni el reformado que dice que tiene sana doctrina. Si no comprende esta parte correctamente, seguiremos siendo el hazmerreír de la gente. Sí, llenaremos grandes templos y tendremos 5,000, 10,000, 20,000. Pero no podremos nosotros tocar la riqueza de Cristo que hoy tenemos. Y la gente necesita ver lo que Cristo puede hacer. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque en ella nos amparamos. Muy lejos, Señor, de todo aquello que han dicho personas con buenas intenciones, pero finalmente humanos. Y queremos retornar a tu Escritura, Señor. Queremos creer y estudiar. Queremos afianzarnos en tu palabra. Queremos, Señor, ponerla antes que todo, para que tú nos enseñes, tú nos gobiernes, para que tú nos transformes completamente. Si hemos estado vagando en el desierto de la ignorancia, si hemos estado padeciendo y estamos anhelando por dones que ya tenemos en Cristo, perdónanos, Señor. Ayúdanos a salir de ese tiempo de ignorancia, de prueba, en el que no debemos estar viviendo. Y llévanos a vivir el reposo de Dios. El tiempo perfecto en donde el Evangelio ahora se cumple en el nuevo pacto. Gracias te damos, Dios, porque no nos dejaste a oscuras, sino que iluminaste y prendiste la lámpara de tu palabra para iluminar nuestro camino. Te bendecimos por este tiempo. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén.